Hola, profe, soy Lady Prada, estudiante de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo, y para su materia de electiva profesional 3, Gestión del Talento Humano, ya está la parte de sustentación. Esta tiene que ver con la unidad 4 que habla del proceso de mantenimiento del personal. Y dentro de este proceso de mantenimiento del personal, empezamos con la importancia de las relaciones con los empleados, y es que es fundamental mantener buenas relaciones con los empleados, pues porque de ello depende el clima laboral, la cultura organizacional, y todo ello va ligado precisamente a la satisfacción del empleado con su puesto de trabajo y el sentido de compromiso y de pertenencia, lo que llamamos con la empresa, así como la productividad. Según los autores emblemáticos de este tema, nos dicen que hay cuatro enfoques importantes de la política organizacional. Schiavenato decía que el primero era la política paternalista. Esta tiene que ver con la gerencia constantemente, que la gerencia constantemente cede ante la presión de los sindicatos, aceptando disculpas del personal por ineficiencias en el trabajo. La otra es una política todo lo contrario, autocrática, donde la posición de la gerencia es rígida, afectando la organización y la disposición del personal, y busca controlar la aparición de los sindicatos. De otro lado, tenemos un término medio que puede ser la reciprocidad, donde busca el contacto directo entre la gerencia y los representantes del sindicato para tratar de controlar la situación. Generalmente también se divide la empresa en dos bandos. Pero hay un último enfoque que es el más adecuado, y es la política de participación, y es donde existe una participación conjunta entre la gerencia y el sindicato y los trabajadores, donde se hacen negociaciones pacíficas de los objetivos, los beneficios, sin afectar el desarrollo de las actividades. Otro punto importante que tiene que ver con la higiene laboral. Y es que la higiene laboral es ese conjunto de normas y procedimientos que se aplican a nivel empresarial para garantizar la integridad física y mental de los trabajadores, preservándolos de todo tipo de riesgos asociados precisamente a esa actividad laboral que ejecutan y el ambiente físico que desempeñan. En este caso, esa higiene laboral tiene tres objetivos. El primero es controlar las causas que producen las enfermedades profesionales. El segundo es aplicar las acciones preventivas y correctivas que permitan mitigar los riesgos. Y finalmente, mantener la salud de los trabajadores monitoreada por medio del control del ambiente de trabajo y también de esos exámenes que ordena la norma, que son exámenes médicos periódicos. Hay una normativa importante, y es el decreto 1295 de 1994, que fue el que determinó la organización y la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. En este decreto vemos unas definiciones importantes. La primera de ellas es el peligro, que es esa fuente con potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades. Otro término importante es el riesgo, que es la combinación de la probabilidad y las consecuencias en que puede ocurrir un evento peligroso específico. Y tenemos como tal el accidente, que es ese suceso imprevisto y repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador o en el empleado una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o incluso, en el peor de los casos, la muerte. Yéndonos ya a los factores de riesgo, es importante aclarar que los factores de riesgos son todos aquellos factores los cuales se encuentran expuestos los trabajadores en el lugar de trabajo y que pueden ocasionar tanto enfermedades como accidentes laborales. La misma norma nos habla cuáles son entonces esos factores, y entre ellos tenemos los físicos, los químicos, los biológicos, los ergonómicos, los psicosociales, locativos y mecánicos. ¿Qué significan? El físico, la vibración, la temperatura, la radiación, la iluminación. Dentro de los factores químicos encontramos aquellos que se presentan en forma gaseosa, sólida o líquida, como vapores, aerosoles, ácidos y polvos. El riesgo biológico tiene que ver con los microorganismos, parásitos y hongos. Esto se ve, bueno, aparte de grandes empresas, también en la parte de oficina del sector público, como en la parte de archivo. Los ergonómicos, aquellos relacionados con las cargas y posiciones de los puestos de trabajo. Los psicosociales,
Están relacionados con el contexto que rodea a la empresa, como la inseguridad en la zona en la que está ubicada. Los locativos están relacionados con aquellos arreglos y mantenimiento de las instalaciones, como los techos con goteras, las paredes sin pintar, los cables sueltos, los instrumentos de oficina mal ubicados, en donde laboro, que es una entidad pública, que es muy difícil dar de baja las cosas porque los procesos son muy largos o también porque no hay espacio y nadie más recibe eso. Un peligro locativo es ese cementerio de sillas, de impresoras, de todas las cosas que ya no sirven, que no teníamos dónde ponerlas y estaban en un rincón en el área de la oficina, que es una sola. Y los mecánicos, que son los relacionados con el uso de máquinas y herramientas como los neumáticos defectuosos o taladros. Existen pasos para un sistema de salud y seguridad en el trabajo y ellos están contemplados en la norma OSHA 1801, numeral 4, que indica que lo primero es involucrar a la dirección. No podemos tener un sistema de salud y seguridad en el trabajo que no involucre a la alta dirección, porque es de ahí donde vienen las políticas relacionadas con el tema. Otro, crear una política de salud ocupacional que involucre a toda la empresa, que busque el cuidado y la protección de los empleados. Identificar los riesgos por procesos es importantísimo y eso sí está en todos y se debe hacer un mapa de riesgos, una matriz de riesgos donde se evidencie el riesgo por cada cargo, por cada proceso y procedimiento de la entidad. Establecer documentos, todo en el sector público o privado en este tema debe estar plenamente documentado, porque es la base y los soportes para cualquier tipo de eventualidad, de incidente o de accidente que se llegue a presentar. Las auditorías internas son fundamentales para ir llevando el seguimiento precisamente tanto de los riesgos como de los controles para minimizarlos. Las acciones correctivas y preventivas por lo general también son producto de esas auditorías internas y también del autocuidado, de la autogestión de cada una de las oficinas o dependencias de cada entidad pública o privada. Y finalmente también la parte de investigación de accidentes, que es cuando ya se presenta un accidente, un incidente, un siniestro, algo que no fue previsible, pero que es importante investigar. Uno, para saber realmente cómo ocurrieron las cosas, y dos, porque se necesita entonces a partir de ese accidente generar esas precisamente acciones correctivas para que no se vuelvan a presentar. Existe también el decreto 213 que fue derogado y que hoy día está el decreto 1072 del 2015, y es que en el decreto del 2013 se creó el Comité Paritario de Salud Ocupacional, lo que conocíamos en las entidades o empresas como el COPASO. Hoy día es Salud y Seguridad en el Trabajo y sus siglas son COPAS. ¿Y qué es el COPAS? Es precisamente quien da soporte a la empresa en los asuntos relacionados con enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Este se compone de representantes de los trabajadores y representantes del empleador, y esto va de acuerdo a la cantidad de trabajadores. La norma nos dice que si es de 1 a 49 empleados, el número de representantes es 1 por cada parte, es decir, 1 por el empleador y 1 por los trabajadores. Si es de 50 a 499 personas, son 2 representantes por cada parte. Si es de 500 a 999, 3 representantes por cada parte, es decir, que el comité estaría conformado por 6 miembros. Y si es una empresa de más de 1000 personas, entonces son 4 representantes por cada parte, para un total de 8 miembros en ese comité de COPAS. Calidad de vida. Las nuevas tendencias de recursos humanos se enfocan en brindar un equilibrio al trabajador entre su vida profesional, laboral y la vida familiar, a fin de mantenernos motivados y satisfechos para aumentar nuestra productividad y desempeñarnos mejor en el cargo, porque es que no hay nada peor que un empleado insatisfecho. Entonces, ¿qué genera la satisfacción? Si uno está, digamos que conforme con ese clima laboral, con esas actividades, pues el beneficio para la empresa va a ser invaluable, que es la lealtad,
la disminución de los índices de ausentismo, porque qué empresa o entidad pública no está expuesta a que todo el tiempo se esté pidiendo permisos médicos, permisos familiares, permisos de salud, de cosas. Disminución del estrés, incremento en la productividad, retención de empleados, aumento en los niveles de satisfacción laboral y un proceso apalancado por la percepción que tienen los empleados frente al equilibrio logrado. Eso funciona más en las entidades privadas. Para ello, las actividades que pueden mejorar esa calidad de vida que aparecen en las empresas son celebraciones del Día de la Familia, celebraciones del Día del Niño, celebraciones navideñas con las familias de los trabajadores o paseos de la familia por las instalaciones de la organización, permitiendo que los hijos y ese núcleo familiar conozcan las actividades de sus padres. Eso realmente en el sector público no lo he visto poco. Cuando hemos llevado los niños es porque pasa de eventos como el paro camionero, que no hubo clase, pero al final se levantó y entonces tocó trabajar, pero los niños no había quien los cuidara. Y pues es la forma que ellos conozcan dónde trabaja uno para llevarlos, pero aún así no está permitido porque digamos que no es el escenario. Celebraciones del Día de la Familia, del Niño, navideñas, pues por lo menos en el sector público se apalancan a través de las cajas de compensación. Y finalmente nos habla de un sistema de información en talento humano, que es esa herramienta que brinda toda la información en tiempo real de los trabajadores, informaciones que están debidamente organizadas y soportadas en bases de datos y que permite a la gerencia calcular indicadores de gestión de cada área, conocer cifras sobre el ausentismo laboral, rotación del personal, las incapacidades laborales o comunes, accidentes de trabajo, incidentes laborales y capacitaciones frente a cada programa. Este sistema le facilita a la gerencia de la organización conocer los empleados que integran la empresa, su situación actual, su desempeño, los procesos disciplinarios a los que viene lugar, además de dar a conocer las tendencias en el comportamiento y situaciones empresariales. Así que este tema, no solamente esta unidad 4, sino todas las anteriores en las que trabajamos en infografías, fue realmente maravilloso, todo el tema organizacional. Aquí les dejo las referencias bibliográficas si desean conocer más del tema y muchas gracias por su atención.